Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah les acompañen. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول جل في علاه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dice Allah en el Sagrado Corán: lo hemos revelado, el Corán, en la noche del decreto. Y dice Allah, dicen los incrédulos, ¿por qué no le fue revelado de una sola vez? Es así para dar firmeza con ello a tu corazón. Hoy hablaremos de la forma de la revelación del Sagrado Corán. Bienvenidos al programa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidos a este nuevo capítulo de vuestro programa Recita el Corán. Como hemos adelantado en la introducción, hoy hablaremos de la forma de la revelación del Sagrado Corán. Hablamos en el capítulo anterior del fenómeno de la revelación, qué significa, cómo hay que asimilarlo, y hoy hablaremos de la forma que ha adoptado esa revelación. Se ha revelado el Sagrado Corán de una sola vez, jumlatan wahida, nuzulan wahidan, o se ha revelado de forma repartida, o las dos, nuzulul Qur'ani munajjaman o nuzulul Qur'ani jumlatan wahida. Es un aspecto de las ciencias del Sagrado Corán que tenemos que mencionar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la historia de la revelación del Sagrado Corán. El fenómeno de la revelación ya lo hemos acercado en el capítulo anterior, cómo recibía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la revelación de Allah, cómo era el contacto con el ángel Gabriel, cuáles son las formas que adoptaba el encuentro en su forma angelical, el encuentro cuando se manifestaba en una figura humana, y luego los sueños piadosos que recibía el profeta. El fenómeno de la revelación, que es algo común entre todos los profetas y es una continuación en el caso de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y cómo hay que tratar con ese fenómeno desde la perspectiva islámica con los argumentos coránicos que hemos aportado en su momento. La forma de la revelación se divide en dos, ¿no? Hablaremos hoy, inshallah ta'ala, de dos aspectos: la forma de la revelación del Sagrado Corán de una sola vez y la revelación del Sagrado Corán de forma repartida, de forma fragmentada. ¿Y cuáles son los argumentos? Vamos a ver las aleas que hablan de la revelación, del descenso de Nuzul al-Qur'an. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Vamos a ver las aleas traducidas. El mes de Ramadán es en el mes de Ramadán en el que fue revelado el Corán como guía para los hombres y como pruebas claras de la guía y del criterio. La dirección y el criterio es lo mismo. La sura 2, alea 185. Lo hemos revelado el Corán en la noche del decreto. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Lo hemos revelado en una noche bendita, Sagrado Corán. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Estas aleas nos muestran y nos indican cómo el Corán fue revelado en el mes de Ramadán, en la noche del destino, en la noche del decreto, una noche bendita como la describe Allah subhanahu wa ta'ala en su libro sagrado. Y las aleas en cuestión hablan del descenso del Sagrado Corán de una sola vez. Así se entiende a la primera en ese contexto coránico. Sin embargo, estas aleas pueden parecer contradictorias cuando es sabido que el Corán fue revelado a lo largo de 23 años, es decir, los años que duró la misión profética del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nuestros eruditos sobre esta cuestión han determinado lo siguiente que vamos a ver inshallah ta'ala hoy: la forma repartida y la forma digamos global de la revelación. La primera opinión es la opinión de la mayoría de nuestros sabios,
es la opinión de Ibn Abbas, compañero y primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el cual, refiriéndose al significado de estas aleas, dijo que el significado de las mismas se refiere al descenso del Sagrado Corán en la noche del destino de una sola vez en la casa de la gloria, Baytul Izzah, en el primer cielo, en el Sama al-Ula. Más tarde fue revelado de forma repartida al mensajero de Allah a lo largo de 23 años. La segunda opinión es la opinión de uno de los tabi'in, uno de los grandes eruditos también de la historia del Islam, que es Ash-Sha'bi, el cual dijo que el significado de estas tres aleas mencionadas hace mención al completo de la revelación coránica al mensajero de Allah, lo cual tuvo comienzo en la noche del destino, luego fue revelado de forma continua. Vienen a decir lo mismo, lo único que la interpretación de el inicio del Sagrado Corán. Nosotros, en la información resumida con la cual terminamos nuestro anterior programa, hemos establecido la información básica respecto al fenómeno de la revelación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió la orden de Allah subhanahu wa ta'ala y recibió la profecía en los primeros momentos a través de los sueños que le habían hecho inclinarse hacia recluirse, hacia refugiarse en la cueva de Hira para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, abandonando su sociedad pagana, hasta que le llegó la verdad a través del ángel Gabriel, revelándole los primeros versículos del Sagrado Corán. Tenía 40 años, el encargado de la transmisión de ese mensaje divino es el ángel Gabriel, pero luego tenemos constancia de que la revelación del Sagrado Corán duró 23 años. Cuando leemos esas aleas, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, el hecho del descenso del Sagrado Corán se da a entender que le fue revelado de golpe al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y he mencionado la alea, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Los mismos incrédulos en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam exigían y criticaban el hecho de que no le fue revelado de golpe el Sagrado Corán, sino iba descendiendo acorde a las necesidades, acorde a los sucesos, a los acontecimientos, a las preguntas de los paganos, de la gente del libro, con los cuales convivía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en aquel entonces. Pero si buscamos la relación entre esas aleas para entender la historia de la revelación del Sagrado Corán, nos encontramos ante dos tipos dos formas de revelación. La revelación del Sagrado Corán de golpe, de una sola vez, y luego la revelación repartida. La opinión de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ardah, que es la opinión del Jumhur, la opinión de la mayoría de nuestros sabios, es que el Corán descendió en Ramadán, de golpe, de una sola vez. Y Allah subhanahu wa ta'ala lo estableció en la casa de la gloria, Bayt al-Izzah, en el Sama al-Ula, y luego fue revelado repartidamente a través de fragmentos acorde a las circunstancias, a las necesidades, a lo largo de 23 años de la misión profética del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, con la orden de Allah subhanahu wa ta'ala. El inicio de la revelación fue Ramadán, en la noche del destino, y luego fue la continuación de la revelación las veces que Allah subhanahu wa ta'ala determinó. La otra opinión dice, inicia todo y de manera repartida, no de golpe y luego repartido, sino inicia la primera revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam en Ramadán, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, en la noche del decreto, y luego fue revelado el Sagrado Corán sucesivamente en fragmentos, en partes, acorde a la necesidad del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esas son las dos formas que adoptó la revelación de golpe, de una sola vez, del Sagrado Corán, el descenso de al-Lawh al-Mahfuz, la tabla protegida, a través del ángel Gabriel a la casa de la gloria en el primer cielo, y luego la revelación por partes al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo largo de los 23 años, para entender la historia de la revelación del Sagrado Corán. Esas son las opiniones que podéis encontrar en los apartados de los estudios
o de los fundamentos de las ciencias del Sagrado Corán. Nos tenemos que quedar con que el Sagrado Corán tuvo dos formas de revelación, una que es, y todas, o el inicio es en el sagrado mes de Ramadán. El inicio fue en Shahru Ramadan alladhi أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة. En el mes de Ramadán es cuando hemos empezado la revelación y hemos descendido la revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo hemos hecho descender, lo hemos revelado en la noche del decreto, que es en los 10 últimos días de Ramadán. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. Lo hemos revelado en una noche bendita que es Laylat al-Qadr. Pero esa revelación no es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió todo el Corán de golpe, no, lo iba recibiendo por partes, pero el descenso sí que se realizó de una vez a la casa de la gloria, como nos narra Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu warda. Vamos a ver la revelación del Sagrado Corán de forma repartida. Han venido relatadas varias aleas en el Sagrado Corán que nos muestran cómo el arcángel Gabriel alayhi salam descendió por orden de Allah con el Corán al corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como hemos detallado en el capítulo anterior. Vamos a ver las aleas. Es en verdad la revelación del Señor del universo. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. El espíritu digno de la confianza del ángel Gabriel. Nazala bihi ar-ruhul amin. Lo ha bajado a tu corazón, para que seas uno que advierte en lengua árabe. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. También di, oh profeta, Gabriel lo ha revelado el Corán de tu Señor con la verdad para confirmar a los que creen y como dirección, como guía y buena nueva para los musulmanes. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Otra alea que vamos a ver. Di, oh profeta, si hay alguien enemigo de Gabriel, él es quien ha autorizado por Allah, lo reveló el Corán a tu corazón en confirmación de los mensajes anteriores como guía y buena nueva para los creyentes. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Estas son las aleas que mencionan claramente, y hay muchísimas otras, que el encargado de la revelación del descenso del Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el intermediario es Gabriel, como hemos visto claramente en los hadices y en el fenómeno de la revelación en el capítulo anterior. Pero aquí refleja la operación del descenso y también da a entender de que el Sagrado Corán descendió de una sola vez y no fue así, sino de forma repartida al Sagrado Corán. Por eso es muy importante tener en cuenta la expresión coránica inzal y tanzil, nazzalahu y anzalahu, inna anzalnahu, qul nazzalahu ruhul qudus min rabb. Tanzil da a entender la fragmentación de forma repartida, y al inzal da a entender de forma unificada, de una sola vez. Eso es lo que vamos a comentar en la siguiente imagen. Son términos que hay que tener en cuenta en la lengua árabe. Los verbos utilizados en el Corán para expresar la revelación son tanzil, que nos indica la revelación del Corán de forma repartida, y otro con la construcción inzal, que nos indica su descenso de una sola vez al primer cielo. Y como hemos dicho, el Corán se caracteriza también en que no fue revelado de una sola vez, sino que fue revelado a lo largo de 23 años, al contrario de lo que ocurrió con los otros libros revelados anteriormente, los cuales fueron revelados de una sola vez a sus respectivos mensajeros, como la Torá de Moisés alayhi salam, las hojas de Abraham alayhi salam, los salmos de David alayhi salam y el Evangelio de Jesús. Que la paz y las bendiciones de Allah sea con todos ellos y con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La característica que diferencia el Sagrado Corán de los otros libros es que no fue revelado de golpe.
descendió de una sola vez al primer cielo en la casa de la gloria, como nos indica la narración de Abdullah ibn Abbas, pero luego fue revelado repartidamente acorde a la necesidad de la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Los otros libros fueron revelados de golpe a los mensajeros enviados a otras comunidades, y esos términos coránicos nos dan a entender esa diferencia entre la revelación de una sola vez y la revelación de forma repartida. Nuzulul Qur'ani jumlatan wahida y nuzulul Qur'ani munajjaman o mufarraqan, como dicen nuestros sabios. Al-inzal y al-tanzil. Al-tanzil indica que es repartido, y al-inzal indica que es de una sola vez, y eso ocurrió con el Sagrado Corán. Pero ¿cuál es la moraleja, cuál es la sabiduría detrás de la revelación, cuáles son los beneficios y cuál es el porqué de revelar el Sagrado Corán de manera repartida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lo largo de 23 años? Podemos deducir varios beneficios en este sentido que vamos a ver en las siguientes imágenes. Lo primero es la confirmación del corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tathbitu qalbi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kadhalika linuthabbita bihi fu'adak. Es así para afirmar con ello tu corazón. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se entregaba en cuerpo y alma con el fin de llevar a cabo la tarea que Allah le había encomendado, transmitir el mensaje que Allah le había entregado. Sin embargo, no encontraba por parte de los politeístas, de los paganos de la Meca, más que rechazo y negación. Por eso, como todo ser humano, necesita ayuda y estímulo frente a la repulsa y la hostilidad. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam necesitaba que Allah subhanahu wa ta'ala le ayude, que le dé motivación en su tarea de mensajero de la palabra divina para no verse influenciado negativamente por el rechazo de su propia gente. Allah se dirige a su mensajero en varias aleas del Sagrado Corán mencionando este aspecto, y dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: y si te desmienten, también fueron desmentidos otros enviados antes de ti que vinieron con las pruebas claras, las escrituras y la escritura luminosa. Ten pues paciencia como la tuvieron otros enviados resueltos. Te contamos todo esto, los relatos de los profetas anteriores a ti, sacados de las historias de los enviados para confirmar tu corazón. وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Allah subhanahu wa ta'ala quiere confirmar el corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esa revelación repartida, fragmentada, fue un alivio, una motivación al profeta, sobre todo en los momentos más difíciles. Sabemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a lo largo de su misión profética, a lo largo de su vida en la profecía, haciendo llegar el mensaje de Allah, se tuvo que enfrentar a muchas adversidades, a muchos enemigos, a mucha hostilidad, a mucho sufrimiento, presión, y fue expulsado de su tierra, tuvo que emigrar. Los sahaba que le seguían al principio tuvieron que soportar grandes cargas por haberse convertido al Islam y abrazado el Islam, y eso fue duro para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasó por momentos de tristeza, momentos en los cuales perdió a los seres más queridos para él, la pérdida de el apoyo de su mujer Khadija, el apoyo de su tío Abu Talib, y muchos sucesos negativos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Necesitaba ese apoyo divino, esa fuerza divina, esa encomendación, esa confirmación de su corazón, y eso al recibir repetidamente y continuamente la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, sabía que estaba protegido, sabía que estaba vigilado por Allah subhanahu wa ta'ala, y tenía el apoyo de el poderoso y del creador y el señor de este universo, que es Allah Jalla fi'ala. Entonces, uno de los motivos y una de las moralejas de la revelación repartida es la confirmación del corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. Es así para dar firmeza, para dar esa confirmación con ello a tu corazón, así que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pueda asimilar tranquilamente el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala, e incluso la comunidad con él el mensaje de Allah Jalla fi'ala. Otro de los motivos, otro de los porqués de la revelación repartida, que vamos a ver en la siguiente imagen, es la facilidad de la memorización y la comprensión del Sagrado Corán. Si el Corán hubiese sido revelado de una sola vez, hubiera sido casi imposible
el memorizar y el comprender las aleyas coránicas. Por eso fue revelado gradualmente de forma fraccionada, para que de este modo les fuera sencillo a los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su memorización. Además, los materiales e instrumentos para la escritura no estaban al alcance de todos y no todos sabían leer ni escribir. Así, los compañeros seguían la revelación del Corán paso a paso, memorizaban las aleyas y cuando comprendían el sentido de las mismas, las aplicaban a su vida diaria y no pasaban a memorizar otras aleyas hasta que las que habían aprendido en último lugar eran plasmadas en la realidad en actos palpables y visibles. Ese es el método de los sahaba radwanullahi alayhim y el método profético. Allah subhanahu wa ta'ala quiso con su voluntad revelar el Corán de manera repartida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabemos que el Corán contiene más de 6.200 aleyas, según digamos la manera de contabilizarlo, ya hablaremos en su momento. Son 6.000, según la cuenta medení, 6.214 versículos. Si hubiesen sido revelados de golpe de una sola vez, hubiese sido prácticamente imposible de asimilar, ni de memorizar, ni de aplicar, teniendo en cuenta que tienen mandamientos, directrices, jurisprudencia, preceptos religiosos, todo eso revelado de una vez al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No lo puede asimilar él, ni lo puede llevar a la práctica, ni los que le rodeaban, teniendo en cuenta que en aquel entonces tampoco había medios de registro, medios de escritura, no los sahaba, los escribas que se encargaban de registro de la revelación cuando lo dictaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo hacían en lo que tenían a mano, en trozos de piel, en piedras planas, en madera, en trozos de madera, en hojas de palmera grandes, etc. No había recursos para registro, tampoco había esa capacidad, tampoco existe una capacidad humana que pueda quedarse con un mensaje formulado en más de 6.000 versículos. Cada uno pues contiene una sabiduría, argumento, historias, etc. Y tampoco podían memorizarlo de golpe. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala quiso que fuera revelado poco a poco, repartido según la necesidad, para que todos asimilen. Y así los sahaba mismos, en su manera de memorizar el Sagrado Corán, memorizaban partes, 5 o 10 aleyas, y no pasaban a otras hasta llevarlas a la práctica. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros también. No se trata simplemente de memorizar el texto sagrado, la palabra divina, sino de aplicarla, de plasmarla en hechos palpables y visibles, tangibles en nuestra realidad. Debemos de ser como el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que cuando lo describía nuestra madre Aisha decía, era un Corán andante. Kana khuluquhu al-Qur'an, kana Qur'anan yamshi ala al-ard. Su modal y su ética y su carácter era el Corán. Y si quisieras ver el Corán ejemplificado en un ser humano, tenías que ver al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros debemos de ser ejemplos coránicos, no simplemente memorizar el Sagrado Corán y la palabra divina, sino aplicarla y plasmarla, y la mejor manera es gradualmente, ir memorizando poco a poco, y lo que memoricemos, aprender lo que tiene de sabiduría, ver su interpretación, ver los beneficios que encierra, y luego llevarlo a la práctica. Otro de los motivos de la revelación repartida es la preparación, la gradualidad en la legislación. At-tadarruju fi at-tashri'. El Islam vino a una sociedad corrupta y llena de vicios y depravaciones. Así Allah decidió y decretó que los preceptos, tanto los religiosos como los legislativos, a través de la revelación divina, ya fuera por medio del Corán o por la tradición profética, no vinieran todos de una sola vez, sino que fueran revelados conforme a las necesidades de adaptación de la nueva comunidad islámica que había comenzado a surgir en la ciudad de Meca. Y esto lo debemos extrapolar en nuestra da'wa también. A la hora de hacer da'wa, a la hora de explicar el Islam, tenemos que ser graduales. Y también debemos de extrapolarlo en nuestra religiosidad. A la hora de adoptar el Islam, a la hora de aferrarnos a sus valores, tiene que ser también de manera gradual. Porque dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba". Quien sea intransigente y se tome con mucha fuerza la religión, va a ser abatido por la misma, porque es fuerte en sí. Por lo tanto, hay que adoptarla poco a poco, hay que priorizar
planificar, hay que saber cuáles son las prioridades, hay que ir paso a paso, hay que empezar por los pilares, hay que empezar por la creencia, hay que empezar por asentar las bases de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y los pilares de la fe, y luego adentrarse en las prácticas, las más importantes, y luego las secundarias, etcétera, hasta asimilar todo el conocimiento islámico. Y esa fue la manera de la revelación del mismo Sagrado Corán. Por lo tanto, no estamos haciendo nada nuevo, sino siguiendo la misma metodología que asignó Allah subhanahu wa ta'ala en su revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El vino, el alcohol fue digamos, prohibido paulatinamente, gradualmente. Al inicio no era del todo prohibido, sino simplemente estaba prohibido tomarse alcohol a la hora antes de rezar, para no estar en un estado ebrio, pero luego, una vez preparada la comunidad islámica para aceptar la prohibición de algo que era tan consumido, digamos, en su época, y tan querido y tan apreciado, pues Allah subhanahu wa ta'ala decretó la prohibición final, y así en diferentes preceptos. Si hacemos el seguimiento de la historia de la legislación, vamos a ver que ciertos preceptos no fueron legislados desde el primer momento. As-salah misma, la oración, al principio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba una oración por la mañana y otra por la noche, y luego, cuando en el viaje nocturno y en el ascenso al séptimo cielo, le fue revelado las 5 oraciones, y así paulatinamente, luego la qibla, luego la prescripción del adán, luego la purificación, los detalles de la purificación seca, tayammum más adelante, al hijab. Todas esas cuestiones fueron reveladas más adelante, cuando la cuando la comunidad musulmana, cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya estaban preparados, predispuestos a asimilar las órdenes de Allah. Todas las órdenes, todos los preceptos van encabezados con el llamamiento a los creyentes, o a aquellos que creen, o vosotros que creéis, o creyentes, ya ayyuhalladhina amanu. Todos los preceptos van dirigidos a los creyentes, porque su creencia, su fe en Allah les permite, les hace más preparados y predispuestos a aceptar la orden de Allah. Por eso, en el Corán Mekki, en la revelación Mekki, no se hablaba de preceptos, simplemente se habla de creencia, y lo vamos a ver detallado en la diferencia entre el Corán Mekki y el Corán Medini, la revelación Mekki y la revelación Medini, la característica de cada uno, el mensaje de cada una, el estilo de cada una. Las suras mekíes son totalmente diferentes a las suras medinenses. El contenido de las suras mekíes y el estilo de las aleyas reveladas en Meca son totalmente diferentes al estilo y al contenido y al mensaje de las aleyas reveladas en Medina, cuando emigró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y cuando se estableció el Estado islámico, y cuando la comunidad musulmana estaba preparada. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta nosotros como musulmanes, sobre todo a la hora de hacer el da'wah, no ir de golpe, no intentar inculcar los valores del Islam, sobre todo a los nuevos musulmanes y sobre todo a los que se acercan al Islam. No debemos de hablarles de cuestiones secundarias, sino hablarles de valores, ir paso a paso. Eso es lo que le indicó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Mu'adh ibn Jabal cuando le mandó a Yemen, y era una sociedad cristiana. Le dijo: tienes que enseñarles que primero tienen que atestiguar que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero, y si lo aceptan y lo asimilan, enséñales que Allah subhanahu wa ta'ala les prescribió 5 oraciones al día, y si lo aceptan y lo asimilan, enséñales que Allah les prescribió el ayuno. Así, paulatinamente, con los pilares primero y luego las cuestiones secundarias. Y esa es la filosofía de la misma revelación, la gradualidad. Es ser graduales, ser paulatinos, ser paso a paso, repartidamente, hasta asimilar el mensaje de Allah. Otro de los motivos es la preparación espiritual que hemos dicho anteriormente de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿De qué hubiera servido si Allah hubiera comenzado su revelación emitiendo preceptos sobre la licitud o ilicitud de tal y cual cosa? ¿Acaso, de haber sido así, ¿hubiera hecho alguien caso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Por supuesto que no. Como veremos más adelante, inshallah ta'ala, como he dicho antes, todas las suras reveladas en el periodo de Mekí, es decir, antes de la inmigración a la ciudad de Medina, van relacionadas con la creencia islámica, es decir, la unicidad de Allah, su poder sobre todas las cosas, su omnipotencia, su omnisciencia, Señor del día de juicio final, etc. Además de otras particularidades. Eso es lo que he dicho anteriormente. El mensaje coránico en sí mismo es
es una preparación. Si seguimos la historia de la revelación, vamos a ver que Allah subhanahu wa ta'ala en la sociedad mequí hablaba de cuestiones de creencia, de la existencia de Dios, de su poderío, de su señorío, de su creación, ese debate lógico con los incrédulos de confirmar la existencia de Dios, hablar del juicio final, hablar de las historias de los profetas, de las historias de las otras comunidades, hablar de la eternidad, hablar del infierno, del paraíso. Todas son cuestiones de creencia, de aqida, de i'tiqad. Y luego, una vez establecido el Estado islámico y una vez digamos asentadas las bases de la comunidad musulmana en Medina, empiezan los preceptos, cómo hay que rezar, cómo hay que ayunar, las transacciones financieras, cómo hay que tratar con los no musulmanes, cómo hay que tratar con las cuestiones de Estado, cómo hay que regirse en estas cuestiones, y el contenido varía. Y eso es uno de los motivos de la revelación repartida al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El último la última de las lecciones o de los porqués que podemos deducir de la revelación repartida del Sagrado Corán es el reto coránico y la prueba de que el Sagrado Corán procede únicamente de Allah, el cual es su palabra y no obra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si, como dicen muchos de los enemigos del Islam, el Corán hubiera sido escrito por Muhammad o inventado por él sallallahu alaihi wasallam, hubieran encontrado en él muchas contradicciones, pero solo se limitan, ya que no tienen otra opción, a decir que Muhammad fue el autor del Corán, negando así su origen divino y sin aportar ninguna prueba incuestionable, concluyente o clara. Esto es importante, cualquiera que realice un estudio objetivo y concreto de los orígenes y composición del Corán no encontrará en dicho estudio la más mínima duda que le indique que el Corán fuera compuesto o escrito por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es más, visto desde el punto de que el Corán fue revelado a lo largo de más de 23 años, si hubiera sido el profeta su autor, puede que no encontráramos en el Corán contradicciones en lo que su contenido dogmático o de creencia se refiere, pero sin duda alguna encontraríamos contradicciones de estilo, de narración. Sin embargo, todo aquel que domina la lengua árabe y es además erudito en literatura árabe, poesía y prosa, reconoce que el Corán es inimitable desde cualquier punto de vista y es todo uno en significado y armonía. Una prueba más de que el Sagrado Corán es de Allah subhanahu wa ta'ala. El mismo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía poder de revelación. Pasaron cuestiones vitales y cruciales en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en las cuales necesitaba la revelación y Allah subhanahu wa ta'ala no le había revelado. Tenemos la historia de la calumnia, ¿no? Cuando acusaron a su querida mujer Aisha radhiyallahu anha de cometer el adulterio y esperaban la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala para confirmarlo o negarlo, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuvo más de un mes, incluso más de meses según otras 3 meses según otras narraciones, esperando la revelación. Cuando le preguntaban cosas el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en las cuestiones que dependían de la revelación, no se pronunciaba hasta recibir la revelación. Si fuera inventado por él, lo hubiese redactado desde el primer momento y hubiese existido también diferencias de estilo, diferencias también de contenido, porque a los 23 años, ¿no? el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cualquier ser humano puede cambiar de forma, puede cambiar de estilo, puede cambiar de lenguaje, de elocuencia, pero cuando estudias el Sagrado Corán, cuando hablamos de la materia lingüística, cuando hablamos de la belleza, de los términos, de la elocuencia, de la literatura, el estilo del Sagrado Corán es unificado, es único en su significado y en su armonía, es un texto compacto. Sí, a nivel de contenido, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, esa revelación gradual, teniendo en cuenta el contexto, sí hay diferencias de lenguaje, diferencias de contenido en el Corán mequí, el Corán medinense, porque es una cuestión lógica. A la hora de hablar con los no musulmanes es un mensaje y a la hora de hablar con los musulmanes es otro. Cuando se habla de preceptos es una cuestión y cuando se habla de creencia es otra. Eso nos da también la prueba de que nadie puede aportar algo similar como el Sagrado Corán. Es una prueba de que el Sagrado Corán es palabra divina y no es inventado por el profeta Muhammad sallallahu
wa sallam, y eso lo confirma la revelación del Sagrado Corán a lo largo de 23 años. No hay ninguna duda, no podemos encontrar ningún fallo en esa revelación a lo largo de 23 años. No hay ningún fallo humano, por lo tanto, eso confirma que el Corán no es humano, que no es un texto humano, sino es una palabra divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Resumen de esta clase o de este programa, inshallah ta'ala, la forma de revelación. Dos formas: la revelación de una sola vez, el descenso del Sagrado Corán al primer cielo, a la Casa de la Gloria, Beit el-Izza, en el mes de Ramadán, y luego la revelación repartida a lo largo de 23 años, acorde a los acontecimientos, acorde a los sucesos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no recibió el Corán de golpe, todos los 6.200 y pico aleas de una sola vez y luego se lo transmitió a los sahaba, sino le fue revelado en diferentes ocasiones según la necesidad, según las circunstancias, para la confirmación en su corazón, para que la legislación sea gradual, para que sea más fácil a la hora de comprenderlo y memorizarlo, para que también sea una preparación espiritual y también sea gradual en su adaptación a la realidad de los seguidores del mensaje del Islam, y por último una prueba más de que es la palabra divina y es un reto a todos que aporten algo similar. Espero que os haya sido de beneficio este programa. Cualquier duda, cualquier consulta nos lo podéis hacer llegar a través del email alies@cordobainternacional.com, todas relacionadas con el Sagrado Corán, con el estudio, con las ciencias del Corán, con la recitación o temas que os gustaría que tratásemos en futuros programas. Fi amanillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.